Perfecto, iniciamos entonces. Bienvenidos todos a un nuevo programa de España Confidencial, entrevistando a un arquitecto y urbanista quiteño, Jaime Isurieta Barea, y vamos a hablar un poco de urbanismo, de planificación urbana y de descentralización, haciendo referencia a un problema que estamos teniendo en la ciudad en la que ambos, como yo, estamos muy relacionados, que es Quito, la capital de la República del Ecuador. Entonces, generalmente soy el invitado presentándose él mismo a nuestra audiencia, así que por favor, procede, Jaime. Muchísimas gracias. Me encanta estar aquí. Un privilegio enorme y un honor enorme que me hayan invitado. Especialmente Hugo, gracias a ti. Bueno, yo soy Jaime, soy ecuatoriano, quiteño, soy entrenamiento arquitecto y también especialista en rehabilitación de centros históricos. Y después también he estudiado mucho el desarrollo económico local. Últimamente me dedico con mi consultora a ayudar a negocios pequeños para hacer mejoramiento integral de la parte de atención al público, más bien. Es decir, puede ser diseño de sus fachadas, puede ser un cambio en cómo ofrecen productos, y todo esto empieza porque mi interés es el desarrollo económico a nivel distrital, a nivel de barrios. Y por lo tanto, el trabajo con estos negocios pequeños se hace en conjunto con las agencias locales para plantear estrategias un poco más grandes de mejoras distritos. Entonces, creo que esa es la parte más relevante para lo que vamos a hablar el día de hoy. De nuevo, muchas Gracias gracias. a ti, Jaime. Para hacer un poco de introducción, quiero mencionar la situación que existe en la ciudad de San Francisco de Quito. Casualmente hoy del primer grito de independencia de esta ciudad y bueno, de lo que luego sería la República del Ecuador, así que coincide un poco. Hay que entender que Quito es una ciudad fundada por españoles hace casi más de 500 años. Entonces, tenemos una historia fuerte, es casi 500 años, tenemos una historia fuerte, muy arraigada en la tradición hispánica, y para los que son versados saben que son de ciudades está implícitamente relacionada con el desarrollo económico de las zonas, justamente por ser centros en donde acopia producción, donde se la transporta, donde se le intercambia y demás. Pues han pasado 500 años, han habido muchos cambios, el principal del territorio ecuatorial, y actualmente tenemos una crisis institucional en donde, pues, alcaldes, tenemos un cabildo que está bastante desprestigiado, tenemos problemas de hiperregulación en absolutamente todas las áreas de economía local, tenemos la sede de gobierno que también es otro problema para el desarrollo local en vista de que hay conflicto de competencias y hemos visto el crecimiento, supongo que en los últimos 50 años hemos visto el crecimiento de la ciudad de una manera bastante desordenada, tanto hacia el norte como hacia el poco ganando y comiendo montaña a ambos lados de la cordillera. Entonces, más o menos, quisiera que tú nos des cuál es la imagen sobre la cuestión quiteña, que desde ahí parte toda la cuestión, desde ahí parte todo el problema que uno puede pensar en cómo resolver. Eh, en resumen, lo que dijiste es tal cual. La ciudad tiene 487 años, va recorriendo una ciudad eh, que tiene muchísima similitud. Creo que pocas ciudades he visto tan parecidas a Sevilla. Entonces, darse cuenta un poco cuál es el sentimiento que uno tiene cuando camina por las calles antiguas de Quito. Quito crece según las leyes, con el típico trazado de Amero, con las calles, con las cuadras de tamaño de una cuadra, literalmente,
Crece con esa escala hasta más o menos el año 1920, más o menos. A partir del inicio del siglo XX, buscar otros lugares de la ciudad a donde se pudiera crecer. Entonces, la parte más afluente de la ciudad, la parte más adinerada de la ciudad, norte, donde encuentran zonas un poco montañosas, pero fáciles de asentar, y tiran las calles de tal manera de esa nueva ciudad hacia el norte se parece mucho a la escala de la vieja ciudad en el centro. Y para la parte de barrios más de clases trabajadoras, se mira hacia el sur. Y el sur es una pradera maravillosa, absolutamente fértil, donde estaba el granero de toda la región, y se empiezan a comer hacia el sur, la parte de manufactura, barrios menos privilegiados. Así empieza a crecer la ciudad. A partir del año 1942, que llega el primer plan regulador de Quito, modernista. Es un plan que rompe con la lógica del crecimiento orgánico a escala humana de la ciudad y se plantea un modo de escala, salidas del genio del diseñador y que buscan una serie de objetivos bastante loables. Que los edificios sean más aireados, que los edificios tengan más luz, que no se viva en un hacinamiento como se había vivido hasta ese momento. Sin embargo, cambiando la lógica de los intercambios sociales y económicos dentro de la ciudad, sino cambiando simplemente distribuyen un poco los espacios de la ciudad. Entonces, a partir de eso, Hugo, tú decías que la ciudad crece desordenada. La ciudad crece mal ordenada, no desordenada. Los planes reguladores se sucedían, los planes reguladores regulaban un crecimiento bastante, voy a decir, limitado en cuanto a su lógica, pero no limitado en cuanto a su espacio. Por lo tanto, la ciudad va creciendo y creciendo y creciendo. Estos planes, como todos los planes salidos de la lógica, cuando yo digo modernismo, es modernismo de arquitectura de los años 20, estilo internacional y eso. No el modernismo como se conoce en España, que es Gaudí, ¿sí? Cada vez que digo modernismo me estoy refiriendo al urbanismo del siglo XX, por si acaso. Entonces, estos planes generalmente no son en la realidad, son basados en sueños, son basados en deseos que pueden ser, como dije, muy loables, pero no necesariamente son muy reales. En estos planes que son cargados de regulaciones y cargados de un deseo que no necesariamente es el mismo deseo y no necesariamente millones, en ese tiempo cientos de miles, de decisiones que se toman a diario y que la gente las siguió tomando. Por eso el crecimiento que se da es un crecimiento que se ve, pero en realidad es una reacción basada a los planes en la gente. ¿Sí? Ese es el crecimiento de Quito. Llegamos a los años 80, cuando el Ecuador empieza a hacerse y pasa de ser la sociedad rural a ser una sociedad un poco más, entre comillas, de nuevo, industrializada. Y hay dinero y se empiezan a construir muchísimos proyectos modernos. Empiezan a construir edificios altos, empiezan a construir avenidas anchas y todo el crecimiento de la ciudad se vuelca hacia lo que yo llamo la alta preferencia de tiempo. Es decir, cosas que estuvieran listas lo más rápido posible y para eso sacrificaba muchísimo de la calidad y muchísimo de la belleza que estaba haciendo. Seguimos caminando un poco y en los años 2000, a partir del 2006, llega, o 2008 en realidad, llega el Ecuador y la configuración de la alcaldía de Quito tiene que subordinarse a la ley al historial del Ecuador. Y por lo tanto, cómo se configura la ciudad es basada en el alcalde de Quito, la alcaldía de Quito está subordinada a los planes nacionales, es decir, no tiene suficiente autonomía en la ciudad,
y la ciudad en sí está centralizada en el municipio y no tiene autonomía en una ciudad de casi 3 millones de personas, completamente distintas en las zonas de la meseta al norte y al sur, en las zonas del valle al norte y al sur, y en las zonas que van más allá de las que han comido a las zonas agrícolas del extremo norte y del extremo sur. Entonces ya podemos contar en Quito alrededor de 5 ciudades distintas que tienen diferentes maneras de mirar el espacio público, diferentes maneras de construir, diferentes culturas inclusive, ¿sí? Entonces ya no vemos, digamos, la ciudad del norte y la ciudad del sur. Alguien del sur, el norte le parece absolutamente absurdo cómo se está, alguien del norte le parece ridículo cómo se está urbanizando al sur. Cada uno tiene su virtud, cada uno tiene su razón y cada uno, por más que se vea desordenado de nuevo, está basado en las decisiones en conjunto de toda la gente que está ahí. Esa subordinación de la ciudad lo que hace es que la ciudad requiera un capataz que esté en la alcaldía y que tenga mayordomos, vamos a decir, creo que la palabra se ajusta bastante, y 18,000 en el caso de Quito están trabajando obedeciendo órdenes. Si es que esa jerarquía no se cumple, Quito no funciona. Ese es el Quito que se planteó después de la Constitución. No voy a decir el año porque seguramente voy a errar, pero Quito tiene la capacidad de declararse distrito metropolitano en la legislación ecuatoriana, que permite que las ciudades, cuando pasan cierta categoría o cierto tamaño, puedan tener un nivel de competencias en el que asumen también las competencias provinciales y generalmente cantonales también. Entonces, el distrito metropolitano es una jerarquía del gobierno de una ciudad normal, pero obviamente más abajo que el gobierno nacional. Es decir, no puede dictar su propia política de defensa, de exterior, económica, relativamente, pero la económica nacional realmente la competencia la tiene el gobierno nacional. Entonces, esta alcaldía, que los problemas de Quito se van a resolver al día siguiente de que se apruebe algo que se llama el Estatuto de Distrito Metropolitano, que es esencialmente que determina que Quito va a ser este distrito metropolitano con todas las autonomías y las competencias posibles. Se embarcan en la intención que pensaron es una solución que añade una capa burocrática a nivel metropolitano, pero no retira las capas burocráticas de una muy precaria descentralización que existe, descentralización centralizada que existe, y en democracia y añadía más procesos y añadía más regulaciones. Quito está sobre regulado. Quito tiene un nivel como de 8,000 ordenanzas vigentes actualmente que le permiten y no le permiten hacer cosas. Tiene un problema de concurrencia de competencias, como decía Hugo hace un momento. Es decir, el gobierno nacional tiene competencias sobre la gestión del patrimonio cultural, el gobierno local sobre la gestión del patrimonio cultural. El gobierno nacional tiene competencias sobre la gestión de los sitios presidenciales y administrativos. Sin embargo, el municipio tiene la competencia de regular el uso del suelo en el centro histórico. Y esos son solamente dos entre el gobierno nacional y el gobierno local. Existen agencias patrimoniales que son autónomas, existe el Banco Central que es autónomo, museos, unas entidades que terminan siendo autónomas dentro del gobierno nacional, no son parte del Ejecutivo, el mismo legislativo, la misma Asamblea Nacional, el municipio, agencias municipales, y entonces hay una cantidad de niveles de competencias que hacen básicamente imposible que puedan pasar de manera orgánica, natural y bella en el centro histórico. Y hablo del centro histórico porque esta es la esencia de lo que fue la ciudad de Quito
está la inspiración para lo que fue el crecimiento inicial de la ciudad de Quito, es decir, llamemos los suburbios de tranvía, y podría ser todavía la inspiración para cómo la ciudad, estas zonas que quisieran ser descentralizadas, pero no lo son porque la legislación no permite, tienen unos centros maravillosos con una escala y absolutamente cómoda para la gente y que se van desarrollando poco a poco y que funcionan bastante bien. Entonces, todo esto, al día de hoy, la ciudad es inmanejable, necesita y de muchos peones, y ahorita lo que está pasando es que están peleando entre dos personas que quieren acceso a la alcaldía de la ciudad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Porque unas cortes con otras cortes terminan haciendo una maraña de decisiones y que nadie sabe por dónde se puede desliar. Es donde estamos y creo que ahí es donde Hugo entra ahora para, plantearnos el problema de la sesión de hoy. Justamente aquí, bueno, ya mencionaste el tema de los conflictos de competencias, que era algo que te iba a preguntar, pero quería más bien preguntarte sobre la cuestión, porque básicamente Quito es una ciudad planificada, pero mal planificada, y de ahí derivan muchos de los problemas que vemos ahora. Tú mencionaste, alcaldes, que básicamente es el conflicto entre dos ciudades, el sur contra el norte. O sea, y aquí vamos a mencionar el alcalde que fue depuesto, un representante, al menos simbólico, de lo que es el sur de Quito, y el alcalde que asumió potestades y que básicamente las habría perdido de manera ser un representante de lo que es el norte de Quito, al menos simbólicamente. Y aquí va la cuestión, ¿cómo confrontas esa planificación de Quito? No podemos hablar de una planificación política expresa como si hubiera pasado como París con la planificación del Barón, una ciudad en muchas medidas planificadas, especialmente en las periferias. Vemos el crecimiento de Cumbayá, vemos el crecimiento del Valle de los Chillos en ciertos momentos de historia local, y vemos también cómo se desarrollan identidades particulares en cada zona. Entonces, aquí, esa planificación que se ha hecho en Quito, con la descentralización emergente que se está dando en cada una de las zonas que lo componen. Ok, antes de decirte nada, la mayor lección que hemos aprendido de la pandemia es que mente cualquier cosa que se quiera hacer en una ciudad, en un país, es posible si los políticos se ponen de acuerdo. Puedes, no digo que esté bien o mal, pero puedes cerrar negocios, encerrar a las personas en sus casas, obligar a tratamientos alternativos, cerrar fronteras, hacer absolutamente cualquier cosa que hubiera sido impensable antes de la pandemia. La pandemia ha permitido. No digo que estén bien o mal, lo que digo es que cualquier cosa ha sido posible. Por lo tanto, cualquier solución que se plantee puede ser posible. Algo que tenemos que mantenerlo un poco en la parte de atrás de la cabeza y recordarlo siempre de que lo único que se necesita es un problema creado políticamente y es un problema también políticamente. Lo que tú mencionas, no sé si es que las líneas de corte sean tan limpias como que el alcalde, el alcalde destituido represente al sur de Quito y el alcalde, digamos, eh, o más bien ni siquiera aspirante, el alcalde legítimo, eh, es un representante del norte de Quito. Las de votación se dividen de manera un poco menos limpia. Las culturas diferentes que existen en las no son iguales, es decir, no son parecidas, digamos. Hay un hilo denominador común, porque al fin del día, los ecuatorianos todos estamos en el mismo espacio geográfico, por lo tanto se comparte y se poliniza, digamos, de manera cruzada todo. Sin embargo, maneras de ver el espacio público, diferentes maneras de ver la economía, diferentes maneras de ver la construcción, diferentes maneras de ver el gobierno. Y la segunda cosa es que nada se puede hacer de manera legal en una ciudad si es que no ha sido por el municipio. Es decir,
Si yo construyo una urbanización que todo el mundo me dice que es construida, que está mal diseñada, que no es sostenible, que no utiliza bien los recursos, que desperdicia el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo aprobado por un municipio de Quito, eso quiere decir que esa urbanización cumple con las normas que te aprobación en el municipio de Quito. Todo lo malo que ha pasado legalmente en la ciudad ha sido aprobado por el municipio. Tiene detrás una ordenanza, una ley, una resolución o algún cuerpo legal que ninguna cosa legal se puede construir en la ciudad si es que el municipio no la aprueba. ¿Hay cosas ilegales que se construyen? Por supuesto que sí. ¿Hay barrios enteros que se construyen? Por supuesto que sí. ¿El municipio qué ha hecho? Legalizarlos. ¿Sí? Decir, como mucha gente construyó barrios, lo que voy a hacer es cambiar la norma para que la norma se ajuste a la legalidad basada de estos barrios, los voy a aprobar, van a ser legales. Por lo tanto, de nuevo, el municipio toma una decisión consciente de decir, este urbanismo sí vale, urbanismo no vale. ¿Ya? Sin embargo, el que no vale lo aprueba legalmente y el que sí vale es el que tiene que aprobarlo por fin. ¿Okay? Ahí es donde estamos. Ese es tal vez el problema más grande. Y la centralización y toman a nivel metropolitano afectan por igual a zonas que tienen suelos agrícolas que se están perdiendo por la urbanización, a zonas consolidadas y bastante densas de habitación, zonas que prefieren residencias unifamiliares separadas, zonas que prefieren la mezcla de usos de zonas comerciales, residenciales e incluso manufactureras, espacios que miran la necesidad de tener ventas callejeras, de objetos, bazares, el callejero, o espacios que no quieren tener absolutamente ningún tipo de venta callejera. Entonces, como no son iguales las maneras de ver y el espacio, no deben ser iguales las maneras de gobernar esos espacios. Esa es ese es mi planteamiento. Como decía antes, es cuestión de que los legisladores se sienten y comprendan esto, comprendan que no se puede resolver los problemas de una desigualdad que existe haciendo una centralización y elevando niveles de gobierno y pretendiendo resolverlos a nivel cada vez más alto con burocracias cada vez de las esquinas donde están pasando las cosas. Aquí más bien es una pregunta sobre cuál es la base para que toda la realidad en la que ya estamos viendo que sucede esto, ¿cuál sería una base histórica, por ejemplo, o una base o de ejemplos externos a Quito en donde tú podrías indicar la descentralización por barrios al menos funciona y es de la que debería tomar esta ciudad? Bueno, ejemplos no parecidos, pero que algunas lecciones podemos sacar. Está la de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, que van agarrando 9 manzanas del ensanche de Barcelona y que se cierran a la circulación y empiezan a ser propios dentro de, separados por vías en las que sí circulan carros y se hacen un poco de ecosistemas propios. No son autónomos, nada de eso, pero son ecosistemas autónomos, relativamente. Por lo tanto, sí podemos decir que de ahí se puede obtener un par de lecciones del programa de calles abiertas de Open Street que tiene la ciudad de Nueva York ahora, que esencialmente si se juntan la ciudad y aplicar el cierre de esas vías a la circulación vehicular y la instalación de juegos, mesas, lo que es utilizando el espacio público de la calzada. Este programa apareció durante la pandemia para permitir que la gente utilice el espacio público, autos, y es un programa que fue tan exitoso que se mantuvo después del estado de emergencia, y ahora lo que es que están
están subcontratando, digamos, a entidades que pueden ser sin fines de lucro, pueden ser empresas o lo que sea, van a gestionar estos procesos. Por lo tanto, ya no es los vecinos van, hacen la solicitud y de pronto el vecino puede sacar su silla y el demás allá portátil, sino que son empresas que van a gestionar un poco cómo hacemos, cómo cambiamos el espacio público para que sea más aprovechable por la gente y que no sea necesario que cada uno esté contribuyendo con su cosita, sino que sea algo que ya está más pensado para que puedan unirse. Creo que esos dos son antecedentes que nos sirven un poco. Es muy difícil que haya un proceso ahora aceptado y bien visto por las burocracias que van creciendo cada vez, Unión Europea, Naciones Unidas. Siempre se tiende a tener niveles más complejos, más regulados y más altos y más separados también. Por lo tanto, estas iniciativas no son tan bien vistas porque lo que plantean es romper con controles centrales. Antes de la fusión, por ejemplo, de los estados alemanes, cuando uno ve el mapa de Alemania, ese es más o menos el que podríamos plantear. Son regiones muy pequeñas que tienen valores identitarios bastante de comunidad cerrada, que son parte de un todo más grande, que tienen un gran intercambio entre los que se habla un mismo idioma, se tienen costumbres y culturas similares, por lo tanto, hay una continuidad entre unos y otros. En el año 2000, y este sí puede ser un antecedente que incluso jurídicamente se puede explorar. En el año 2016, planteamos la acción del barrio de la Mariscal. El barrio de la Mariscal es el primer barrio que al principio mencionaba yo, que a donde se fueron los más adinerados hacia el norte, que tiene una escala de urbanización bastante similar al centro histórico, planificado y mucho menos ajustada a la topografía, sino más invasiva con la topografía. Pero en esencia y en escala es lo mismo. Planteamos que este es un barrio autónomo que sea manejado por una organización propia del barrio, autónoma, privada, y obtenga varias de las competencias que tiene ahora el municipio de la ciudad, tanto a nivel distrital de la Mariscal, administración distrital, como a nivel metropolitano. Es decir, policía, gestión de desechos, seguridad, incluso construcción. Se planteaba soluciones de economía circular, que hubiera huertos dentro de la zona, una centralización, y esto es interesante, que se habla de centralización cuando es a nivel muy pequeño. Es una centralización que realmente maneja mejor las acciones conscientes que hace la gente para unirse y manejar mejor los recursos. No es una decisión alejada que se hace en la que se unen miles y realmente no se usan mejor los recursos. Por lo tanto, esta centralización a nivel de barrio funcionaba bastante bien porque centralizaban, por ejemplo, cuartos fríos para todos los restaurantes. Centralizaban la provisión de comida o de insumos para las tiendas y para los locales comerciales. Planteaba una centralización de la aprobación de pequeños cambios en las edificaciones. Si cuando eran edificaciones nuevas y una escala más grande, el municipio seguía aprobando, pero cuando eran cambios, cuando eran cosas pequeñas comunitarias que se podían aprobar tranquilamente a nivel del barrio, se aprobaban a nivel del barrio. Es el uso de veredas, se aprobaba el cierre para espectáculos públicos, una cantidad de competencias que ahora las tiene el no local, y que la idea era que el barrio las asuma, ¿sí? Entonces, ese tal vez es el antecedente más en realidad se hizo la organización, se llamaba OPUS, la Operación Urbana Sostenible La Mariscal. La entidad y había abogados incluso que estaban planteándose cómo podía ser la figura jurídica
real para que el barrio pueda obtener en realidad esas competencias. Un poco ya como nos quedan menos, dices que puede ser un poquito breve. ¿Qué es lo que pasó con esta propuesta? ¿Cuál fue el resultado? En muy pocas palabras, retaba y cuestionaba la administración del distrito, les decía en la cara a las administraciones distrital y urbana y metropolitana, ustedes no son capaces de manejar las cosas a nivel de calle, pues voy a asumir. Ese, eh, ese reto que se les hizo no fue bien visto. Por lo tanto, bloquearon todas las iniciativas eh, que se mantengan y no permitieron, básicamente a la fuerza, siguieron metiendo todas las cosas y siguieron quitándole competencia sin aprobar los planes y entonces se quedó un poco en el limbo las solicitudes hechas y no se elevó nada a corte, que yo creo que ese podría haber sido un siguiente paso. Se desbandó después y realmente ahí están todos los documentos guardados, pero no existe bloqueada directamente el momento en que se sintieron amenazados por parte del municipio. Aquí tal vez la pregunta sería, ¿cuáles son las, aprovechando la crisis institucional que hay con la alcaldía, que se podría dar para Quito? Sobre todo, aquí me acuerdo, me parece que Pablo Guerrero y personas de Cumbayá intentaron iniciar un proceso de cantonización de ese valle, bueno, de Cumbayá y Tumbaco. Entonces, ¿qué están para todo el distrito metropolitano, para cada uno de los barrios, para cada una de las zonas? Esa misma, es decir, yo creo que existe en la acción vigente bastante mala, pero existen las posibilidades de plantearse con ciertos requisitos de categorías políticas distintas. Es decir, podrían aplicar para ser una ciudad separada. Tal vez se necesite local, tal vez se necesite varias cosas, pero todas están determinadas en la Constitución. Están determinadas también las mancomunidades, como en España. Eh, Están planteadas las regiones. O sea, está planteado un sistema de descentralización muy elemental, pero es decir, es algo que habría que incluso solicitar una interpretación, tal vez, a nivel constitucional y de Consejo de Competencias. Pero yo creo que el tema es político y jurídico, se puede resolver. Eh, yo creo que lo que esta ciudad es una ciudad que ha crecido más, ha seguido los planes de crecimiento y ha crecido más que de la capacidad instalada que tiene para gestionarse. Es una ciudad que está por encima de la capacidad que tiene Quito, de 3 millones de habitantes, no la tiene. No la tiene porque no tiene capacidad instalada. Es decir, tiene las competencias, pero no es capaz de implementarlas. Varias cosas. Simplemente es de que el pensamiento colectivo de Quito pueda implementar algo factible. Creo yo que es momento ahora que estamos en esta crisis tan grave, decisión, empezar a plantearse esas sesiones regionales y que la ciudad sea unos 5 o 6 diferentes ciudades, más o menos parecida como la de Londres, que se dedica a transporte principalmente y un par de otras cosas. En este caso sería transporte y saneamiento, que son un poco más grandes y pesadas, e incluso saneamiento se podría descentralizar en un futuro. Pero ahora sí tendría que ser, no tiene que ser en un municipio, puede ser una agencia, puede ser una empresa como Barcelona Regional, por ejemplo, que son socios el municipio, pues, la Generalitat y el gobierno central. Entonces, una figura de esas podría funcionar lo metropolitano. Y para lo local, ahí sí pueden ser ayuntamientos separados. Sí, o sea, es un tema interesante porque hablar de descentralización fuera del contexto que establece la norma, me parece que es la ley orgánica de
ajá, Cota, el orgánico. COTAD, perfecto. Me parece que hablar de descentralización fue vuelto algo tan, es casi herético, porque la gente no lo entiende, y sobre todo porque la gente no está dispuesta a asumir. Nosotros podemos gobernarnos a nosotros mismos, o sea, ¿por qué tiene que haber alguien lejos de mi casa, lejos de mi barrio, que decida por mí? Pero supongo que es algo también cultural. Para eso habría que hacer otro conversatorio porque ya se nos acaba el tiempo en este, pero realmente es interesante. Gracias por tu perspectiva, porque hablar de descentralización de urbanismo es algo que, al menos en los círculos de tradicionalistas, de libertarios, de conservadores, en Hispanoamérica no se habla porque me da la ligera impresión de que no lo entienden. Pero yo estoy muy feliz de que hayas podido participar y de que nos hayas podido explicar desde el caso local de Quito, que es algo tal vez de otras partes, pero sí explicativo, que hayas podido explicarnos esta situación. Correcto, te agradezco muchísimo. Creo que como palabras finales te diría que sí, es algo cultural. La, desde la ilustración sí se pueden arreglar las cosas creciendo y creciendo y creciendo. Yo creo que la reacción a eso es sí podemos manejarnos, sí podemos gobernarnos nosotros. Esa visión de sí podemos nos permite ver a un nivel mucho más, como a una escala mucho más comunitaria, las soluciones, opuesto a una escala cada vez más grande y de metrópolis cada vez más grande. Muchas gracias, Jaime. Nos seguiremos viendo. Yo te aviso. Así que Muchísimas gracias a la gracias. audiencia también por participar en el conversatorio y pues seguiremos generando contenido. Para los que nos ven y suscriban, den like. Y pues para los que nos ven en otros medios, que compartan el video también. Gracias, nos vemos.